El tema que les voy a compartir hoy es el de la concurrencia de consonantes. Entonces es importante recordar o repasar a qué se le llama concurrencia, y más concurrencia de consonantes. A lo que llamamos concurrencia viene a ser al encuentro de esas consonantes que van de 2 o 3 consonantes que van seguiditas en una misma palabra. ¿Por qué es tan importante conocer pues como estas reglas? El conocer, aprender y saber separar las palabras por sílabas. Entonces es muy diferente separar o aprender las normas para separar por sílabas las palabras con concurrencia vocálica a aquellas con concurrencia consonántica. Entonces vamos a iniciar. La primera reglita entonces, la concurrencia consonántica con las letras ch, ly y r. Entonces podemos notar que aunque estas letras son dobles en su grafía, o sea en la forma de escritura, estas no se pueden separar. ¿Por qué? Porque se consideran simples, ya que representan un solo fonema, o sea un solo sonido. Cuando hablamos de fonología, cuando hablamos de fonema, se está refiriendo a sonido. Estas letras pertenecen al abecedario fonológico, pero ya sabemos que también existe un abecedario o un alfabeto ortográfico, entonces más pertenecen al fonológico por ser el sonido de las palabras que en sí al abecedario ortográfico. Entonces vamos a mirar ahora con unos grupos consonánticos que nosotros normalmente las llamamos las combinaciones. Cuando iniciamos en los grados de primaria, entonces es lo que comúnmente nosotros llamamos las combinaciones, que son estos grupos consonánticos ya combinados con las vocales A, E, I, O, U. Entonces en los grupos consonánticos ble, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, pl, pr, tl, tr. Al combinarlas con las vocales, estas no permiten que se dividan. Ejemplo, la palabra clave, la palabra Biblia, sea al inicio, sea en el interior de la palabra o sea al final. Bruma, crema, flor, agresivo, fricción, atleta y empresa. Entonces no permite que se haga una división silábica. Vamos a ver que no ocurre lo mismo con otras palabras, que por razones fonológicas la Real Academia Española acepta que se suprima la consonante P. Vemos que es para algunos estudiantes les causa dificultad el solo pronunciar la palabra, por ejemplo, psicología. Psicología. Entonces, para la escritura se permite y debe escribirse con la P, PS, ¿sí? Pero para la pronunciación, la Real Academia Española ha aceptado que por pronunciación, por fonología, no se pronuncie. Inclusive los estudiantes por lo general le leen a uno psicología. ¿Por qué? Por la misma dificultad que encontramos al pronunciar la P. Entonces se puede suprimir en cuestión fonológica, pero en cuestión ortográfica o en cuestión ya cuando se va a escribir, realmente se debe escribir. A las únicas que la Real Academia Española no acepta que se escriban con la P es a las palabras seudónimo, y pseudópodo. Si vemos estas otras, pseudo, psicópata, bíceps y forceps, se siente cuando se pronuncia la P. Aquí, por ejemplo, de acuerdo a la palabra pseudo, que miremos aquí, pseudópodo, no se le antepone la P. Entonces, son las únicas excepciones a las cuales la Real Academia sí acepta que se le quite la P inicial. ¿Qué ocurre entonces cuando está en el interior de las palabras? La letra
En este caso son las letras P y las letras T. Entonces, en el interior de las palabras se aceptan dos formas en la palabra, por ejemplo, septiembre. Si escuchamos, cuesta un poquito de dificultad, pero si yo la pronuncio septiembre, parece que estuviera pues hablando de una forma incorrecta. Sin embargo, la Real Academia acepta que la palabra septiembre se escriba con P anteponiéndose a la T o que se omita la P. La concurrencia, o sea, cuando van seguidas, se mantienen ¿en qué palabras? En la palabra abrupto, aceptar, apto, optar, óptimo, cataléptico, tríptico, óptica, acepto. Pues nosotros nos damos cuenta que, como lo dicen algunos, no es correcto decir exacto, correcto y directo, ¿sí? Entonces lo podemos notar en la misma pronunciación. No se pueden omitir. En este caso, que son en el interior de la palabra, no se deben omitir, no se debe omitir la P. Vamos entonces con las letras BS cuando están formando una sílaba. Entonces, ¿qué pasa? Que si la B y la S van seguiditas, por eso se le dice concurrentes, sí deben formar esta sílaba si están seguidas de otra u otras consonantes. Por ejemplo, abstraer. Entonces, se van separaditas la B y la S siempre y cuando vayan otras consonantes que las esté uniendo por otra vocal. Entonces, abstraer. La palabra obstrucción, igual, obstrucción, que ahorita vemos que aquí se nota otra consonante concurrente que es la doble C, que ya lo vamos a ver cuándo o cómo se deberían separar mejor. Miramos entonces finalmente la concurrencia, o mejor, cuando van seguiditas la C. Entonces dice, la concurrencia de la doble C no forma sílaba, deben ir separaditas. Entonces la palabra acción, si la separamos por sílabas, sería acción, proyección, proyección, que en este caso ya esta palabra está formando una palabra trisílaba de acuerdo a qué, a la cantidad de sílabas, 1, 2, 3 sílabas. Conducción, entonces conducción, también sería una palabra trisílaba. Reacción, aquí no sería rea, sino reacción. Bueno, entonces nos encontramos dentro de 8 días con otra regla ortográfica. Espero que sí les sirva bastante estos temas que se están presentando a través de Caja Mágica.